Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Retomamos las lecturas de domingo de tiempo ordinario, luego de esta pequeña pausita que fue el domingo de la transfiguración que tuvimos la semana pasada. Y seguimos allí por todo lo alto, ¿no? Porque la semana pasada tuvimos esa manifestación de Jesús en el monte y hoy estamos con otra teofanía, que es la caminata de Jesús en el lago. En el vídeo de hace 3 años que se llamaba Ánimo, no tengas miedo, en ese vídeo les explicaba por qué este relato no es exactamente un relato de milagro, aunque nosotros... Claro, caminar sobre el agua, ¿no? Lo primero es asombrarnos de eso, entonces tendemos a fijarlo como relato de milagro, pero en realidad se trata de una teofanía. Bueno, en ese vídeo desarrollé mucho sobre el relato de Mateo en particular, y me gustaría que lo vieran ese vídeo como si estuviera hecho hoy. Tienen la dirección aquí abajo en el copete, tienen la dirección aquí arriba en el propio vídeo, la estoy linkeando ahora mismo. Y saben que siempre que digo de ver un vídeo anterior, ustedes tienen acceso a todos los vídeos del Testigo Fiel en la página del Testigo Fiel. Hay un menú específico que se llama Sillón Bíblico y allí están todos los vídeos. Pero además, por si esto fuera poco y para completar la oferta, si ustedes van a las lecturas de la misa del día domingo, abajo, junto con las lecturas, abajo están linkeados todos los vídeos que estén asociados a ese domingo. Así que el que no lo encuentra es porque realmente no lo ha ni siquiera buscado. Están allí todos los vídeos. Se pueden ver con relativa facilidad. Bueno, muy bien. ¿Por qué los mando al vídeo de hace 3 años? Bueno, fundamentalmente porque allí les comento que la primera lectura está muy bien escogida y adaptada a este carácter teofánico del Evangelio. Y entonces ahora me voy a extender sobre la primera lectura, sobre esta lectura de Elías en el Horeb del libro primero de los Reyes, capítulo 19. Unos pocos versículos que a su vez están un poquito recortados y voy a tratar de explicar por qué están recortados. Bien, primero empecemos por esto de la teofanía. ¿Qué es una teofanía? Miren, teofanía, como les digo, es manifestación de Dios, es Dios que se manifiesta. No el hombre que lo busca, que lo piensa, que lo imagina, que lo cuenta, sino Dios que decide manifestarse. En un momento del tiempo de este hombre que somos nosotros, que es temporal, que desarrolla su vida en un trayecto, en un momento de esos irrumpe Dios, el Eterno, y se le manifiesta. Y ese es el acontecimiento revelador decisivo. La revelación bíblica, por ejemplo, es secundaria respecto de estos instantes teofánicos. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica recoge esto y lo desarrolla, lo cuenta, me lo transmite. Después atrás viene la teología que lo elabora, el catecismo que lo explica, el creyente que se lo pregunta, ¿ven? Pero todo eso es después. El acontecimiento revelador por excelencia es el momento en el que Dios se abre al hombre y decide manifestarse. En su divina libertad decide que este hombre lo va a experimentar. Y eso es mucho más que cualquier dogma, Es decir, a veces pensamos la revelación a partir de sus contenidos, que si Jesús es Dios, que si Jesús es hombre, que si Jesús nació de la Virgen, que si la Virgen fue asunta al cielo, pero Jesús ascendió. Es decir, pensamos los contenidos de la fe. Pero los contenidos de la fe derivan del hecho de que Dios ha querido manifestarse. No es algo que el hombre busca, sino algo que Dios le da. En eso consiste, por eso lo nuestro es siempre una fe,
no es por oscuridad de la mente, no es que si pensáramos más entonces llegaríamos a entender más y no necesitaríamos creer. Es que la fe es creer que realmente Dios quiere abrirse a nosotros y de hecho lo hace, en espera de la teofanía eterna, que es el encuentro con Él, que también se produce en su libertad, no en la nuestra, en su libertad. Él quiere manifestarse. Y eso es la revelación bíblica. Mostrarnos la centralidad de eso, ponernos sobre la mesa a Dios que quiere revelarse. Entonces, la Biblia está jalonada de teofanías. Hay algunas fundamentales. La gran teofanía, cuando uno piensa en teofanía, la gran teofanía es la del monte Sinaí con Moisés. Éxodo 19 es todo el acontecimiento teofánico, Éxodo 20 la donación de los mandamientos. Éxodo 33, Dios que se le manifiesta específicamente a Moisés en la hendidura de la peña, como a Elías. 1 Reyes 19, la manifestación a Elías. ¿Ven? Estos son acontecimientos teofánicos decisivos en la revelación bíblica. ¿Y por qué son decisivos? Porque se pega un salto en la revelación. El que experimenta a través de estos textos la manifestación de Dios sale renovado incluso en su comprensión de Dios. Son textos que también, además de estudiarlos, además de tratar de comprenderlos, además de recibirlos, también son buenos para rezarlos, para experimentar a través de ellos el contacto con el Señor. Claro, una teofanía no la provoco yo, entonces yo me puedo leer 50 veces el texto de Elías que no se me va a manifestar Dios, pero yo preparo mi vida para que Dios pueda manifestarse si quiere y cuando Él quiere, porque la teofanía es siempre un acontecimiento de la libertad de Dios. Y en eso somos más imagen de Él que en nada más, en la libertad. Entonces Dios es soberanamente libre, Dios se manifiesta cuando quiere, no lo podemos razonar, no lo vamos a descubrir con silogismos, pero podemos esperarlo, y entonces es bueno esperar en silencio la salvación que viene de Dios. Esperar en silencio es la actitud religiosa fundamental que se corresponde con la teofanía. Vamos un poco a la teofanía de 1 Reyes 19, porque el narrador, el liturgo, para acompañar la narración de esta teofanía de Jesús en el lago, escogió 1 Reyes 19. Podría haber escogido la de Moisés en Éxodo 33, o podría haber escogido la de Moisés, la del pueblo de Israel, con Moisés en Éxodo 19, pero escogió esta. Bien, primero, ¿quién es Elías? Vamos a hacer una muy pequeña introducción. Quienes quieran un poquito más sobre Elías, hay un artículo mío, bastante más completo que lo que puedo decir aquí en 2 minutitos, en el Santoral del Testigo Fiel, justamente en el día dedicado a San Elías, que les digo enseguida, es el 20 de julio. En ese día hay un artículo geográfico sobre Elías, donde, bueno, comento un poquitito lo que podemos saber y la importancia que tiene Elías en el conjunto de la revelación, que es uno de los personajes fundamentales. Lo vimos la semana pasada, aunque yo no hablé específicamente la semana pasada de Moisés y Elías, pero todos tenemos en la retina esa imagen, ¿no? Cuando Jesús quiere validar su manifestación a los suyos, ¿quiénes aparecen al lado? Moisés y Elías. Son los dos agentes de revelación más importantes de toda la Biblia. Y de hecho Elías tiene un papel tan fundamental que el pueblo de Israel estaba convencido de que los tiempos finales se marcaban por el regreso de Elías. Así como se había ido de manera misteriosa, iba a regresar. Y eso marcaba nuevamente un salto en la revelación de Dios, un salto en la relación con Dios. Eso es lo que Jesús les dice a los suyos cuando dicen, bueno, Elías ha venido ya, y no lo supieron ver, ¿no? Refiriéndose a Juan el Bautista. Bueno, muy bien.
Elías es un profeta muy especial, muy fogoso, ¿eh? De hecho lo representamos así con fuego, ¿eh? Porque su carácter es fogoso, su revelación es fogosa, y el tiempo en el que vivió es un tiempo muy especial, difícil para la fe yavista. A pesar de estar en tierra de Israel, la fe en este Dios tan especial es una fe en retroceso, es una fe que está muriendo. Y está muriendo porque activamente la reina, la esposa del rey, combate a esta fe yavista, una princesa sidonia, ¿no? Combate esta fe yavista. Y el rey, que tampoco le interesa demasiado mantener este culto tradicional, ¿no? Y entonces están más de moda otros dioses más modernos, ¿eh? En particular el dios Baal, ¿eh? El dios rival, digamos, de Dios en la Biblia es Baal. Y entonces se llega, los relatos de Elías están compuestos en forma de un ciclo, de un conjunto de anécdotas organizadas entre sí, ¿eh? Entonces se llega en el capítulo 18 de 1 Reyes, el anterior a esta teofanía, se llega a un momento en el cual se produce la confrontación entre Baal y Yahvé, ¿eh? Y entonces Elías convoca a los profetas de Baal, que comen a la mesa de la reina, o sea, los profetas mantenidos por la corte, los convoca en el monte Carmelo, y los pone a confrontar con el verdadero Dios. Y entonces ahí se produce muchas cosas se producen en ese relato, ¿no? Pero una de ellas es que hay una catequesis de Elías acerca del monoteísmo. A nosotros, claro, nos suena natural, la fe bíblica es monoteísta, pero fíjense que ese texto es la primera vez en la historia de la revelación bíblica en la que se formula el monoteísmo. O sea, no solo yo creo en mi Dios, sino que este Dios es único, no hay otro, ¿eh? Así que si no crees en este Dios, no hay ningún otro para creer. Bueno, esa formulación monoteísta, la primera vez que se hace es con Elías. Elías da el gran salto revelador. Es además el que podríamos decir que es responsable de un nuevo modo de realizar y de ejercitarse el profetismo. Él lleva el profetismo a una nueva etapa. El profetismo es una institución que está en todas las religiones antiguas, ¿eh? No es exclusiva de la Biblia. Pero con Elías, el profeta adquiere una nueva posición en relación a la revelación de Dios. Y entonces podríamos decir que sí, con Elías el profetismo pasa a ser un fenómeno bíblico, exclusivamente. Esta nueva forma de profetismo, ¿no? Después se va a convertir en los profetas escritos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas, todos los que conocemos. Pero esos profetas precisamente surgen a partir de lo que ha abierto como camino Elías, que no escribió ningún libro. Bueno, el capítulo 18, el del Monte Carmelo, donde se produce este salto en la revelación bíblica, termina de una manera muy cruenta, muy al estilo de Elías. Entonces no se contenta con que le reconozcan que Yahvé es Dios y Baal no es nada, sino que además manda al degüello a los 450 profetas de Baal. Eso en la antigüedad es bastante frecuente, o sea, nosotros toda esa intolerancia no la toleramos precisamente, pero bueno, pensemos que también lo hubieran mandado al degüello a él, eran los códigos de la época, ¿no? Pero, claro, nos surge la pregunta, ¿es Dios el que mandó al degüello a los profetas o es Elías? ¿De quién es esa iniciativa? ¿Es Dios el que manda al degüello a los rivales o es cosa de él? ¿Y cómo puedo dirimir esto? Bueno, ahí se produce un encontronazo nuevamente con los reyes de Israel, toda la vida de Elías, eso es un gran encontronazo con los reyes, y entonces la reina lo persigue a muerte a él, precisamente porque ha degollado a los profetas, ¿no? Lo persigue a muerte. Entonces él emprende una peregrinación
Asia, podríamos decir, geográficamente se va del territorio de Israel hacia el sur. Si ustedes tienen más o menos presente el mapa, el reino de Israel es arriba de Jerusalén, en el norte, se lo llama así, reino del norte. Así que él va hacia el sur, atraviesa Judá y todavía lo atraviesa, y va hacia las fuentes de la fe de Israel. ¿Y cuáles son las fuentes de la fe de Israel? El monte Sinaí, donde Dios se manifestó a Moisés. Entonces va a ser el camino, ven, es un camino geográfico, pero es también un camino existencial. Él va a ser ese camino hacia el Dios que se manifestó por primera vez a Israel, precisamente en el Sinaí. El Sinaí es llamado, en algunas fuentes bíblicas, el Sinaí recibe otro nombre que es Horeb. Se trata del mismo monte, Horeb o Sinaí, según cuál de las tradiciones recogió esto, lo llamó de un modo o del otro. Entonces, cuando empezamos en el capítulo 19, nos dice que Elías va hacia el Horeb, va peregrinando hacia el Horeb. Y allí, bueno, descubre que su vida, tal como está planteada, realmente no tiene mucho sentido, es decir, no tiene logros, no logra lo que él arde en celos por Yahvé, y bueno, Yahvé está cada vez más marginado, ¿no? Y de hecho ahora lo están persiguiendo a muerte. Quedo yo solo, dice, ¿no? Lo están persiguiendo a muerte. Y entonces Dios le dice, no, tranquilo, sigue caminando, y lo alimenta esos 40 días, son unos 500 kilómetros, que hace así, que hace ese camino de Santiago, digamos, ¿no? Hacia el monte de Dios, el Horeb. Y llega al monte de Dios, sube, y allí comienza propiamente lo que leemos hoy. Dice, allí se introdujo en la cueva y pasó la noche. Yo lo que voy a hacer ahora es leer enterito, sin las omisiones que hizo la liturgia, que tienen mucho sentido, pero voy a leer el pasaje enterito, sin esas omisiones. Se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? La cueva esta a la que se refiere es la misma en la que había estado Moisés, Éxodo 33:2, que Dios lo manda a estar en la cueva mientras él pasa. Y entonces cuando pasa Dios, como Moisés no tiene que levantar la vista, entonces tiene que estar ahí en la hendidura de la roca para no morir, porque va a pasar Dios. Dice, yo haré pasar ante ti toda mi misericordia, ¿no? Qué expresión impresionante. Bueno, entonces Elías se esconde en esa cueva. Le llegó la palabra del Señor preguntando, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ardo en celo por el Señor, Dios del universo. Aquí traducen el Señor, qué lástima, por Yahvé, Dios del universo. Yahvé es el nombre de Dios. En la liturgia no lo usamos, pero eso es lo que realmente dice el texto. Porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela. Le dijo, sal y permanece en pie en el monte ante Yahvé. Entonces pasó Yahvé y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Aunque en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego tampoco estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, bueno, ahí repite la misma frase y ahí continúa el diálogo. Y ahí Yahvé lo manda a una nueva misión, que es desaparecer él. Es decir, transmitir su misión al siguiente. Su nueva misión es transmitir su misión. Y él se queda sin respuesta en realidad. Queda investido de una manera nueva y se queda sin respuesta personal. Así que buscan mi vida para arrebatármelo. Bueno, no te preocupes porque ahora te la voy a arrebatar yo. Bien, ¿qué omitimos en la lectura litúrgica? Todas las palabras. Omitimos todos los pequeños dialoguitos. Y nos quedamos solo con la acción fundamental. Elías
va a la peña, a la hendidura de la peña en donde había estado Moisés, allí se esconde y de repente pasa Yahvé, pero ese Yahvé no está en el terremoto, no está en el huracán, no está en el fuego. ¿Y dónde está? En el susurro de una brisa suave. Eso es lo que conserva la liturgia. Y claro, porque eso es lo más decisivo de esta revelación, de esta teofanía. Las teofanías, como ya expliqué, son momentos en que la revelación pega un salto, nos dice algo nuevo sobre Dios, porque se presentó de nuevo, y de presentarse de nuevo es también presentarse renovado, con algo nuevo para decirle al hombre. Entonces aquí le dice algo nuevo. ¿Y a quién se lo dice? A un profeta que es como un huracán, como un fuego, como un terremoto, un profeta que se la pasa rompiendo lo que está a su alrededor. Y ya ve, dice, sí, todo muy bien. Ayer te luciste con la catequesis, pero la verdad de Yahvé no es ni el huracán, ni el fuego, ni el terremoto. Una brisa suave, y si la escuchaste sales, y si no la escuchaste se te pasó, espera la siguiente. Fíjense que esto es un salto en la revelación. Realmente Dios se revela como silencio. Es algo totalmente nuevo. Y nuevo para el propio Elías. Claro, ¿de dónde sale este terremoto, este huracán, fuego? Vayan a Éxodo 19. Allí tenemos la revelación de Dios al pueblo y a Moisés en el monte Sinaí, aquí mismo. Claro, yo les voy a leer solo una frase, pero bueno, hay que leer todo el capítulo 19. Es un capítulo que tendríamos que conocer muy bien. Dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Está todo lo mismo. ¿Ven? ¿Es ese Yahvé? Sí, ese es Yahvé. Yahvé es atronador. Yahvé es atronador, como lo definen los enemigos de él. En un momento justamente muy cerca de esta teofanía de Elías, dicen: Moisés, Yahvé es un dios de las montañas, es un dios terrible, mejor estar en el llano. Yahvé es un dios atronador, y sin embargo a Elías le dice otra cosa, algo nuevo. Y fíjense que esto está muy, por eso tenemos la escena de Elías y no la de Moisés acompañando la teofanía de Jesús, porque es ánimo, no tengan miedo. Este Dios es un Dios de silencio, un Dios de calma, un Dios de ánimo, un Dios de seguir adelante. Y puede que le pase lo mismo que Elías, es decir, que se queda cortado, él vino a que le den una misión y la misión que le dan es transmitir su misión. Pero ánimo, es decir, la calma esa es la presencia misma de Dios por sí misma. No necesito además una misión. La calma esa es por sí misma la presencia de Dios. Además está que Baal, el rival de Yahvé en el Antiguo Testamento, es un dios de las tormentas. Ese es desde el principio, desde las primeras manifestaciones de Baal en la cultura antigua, en la región de Ugarit, en Siria, Baal es reconocido como dios de las tormentas. Luego además se amplía, ¿no? Y tiene más atributos, nuestro Yahvé también, pero en principio es un dios de las tormentas, ¿no? Entonces hay otro segundo nivel por el cual esta teofanía es importante, ¿no? Porque claro, nosotros incluso con nuestra mentalidad contemporizadora, que está muy bien, ojo, yo soy de los primeros que me gusta la tolerancia religiosa, pero tendemos a convertir la tolerancia religiosa en, bueno, cada uno tiene su Dios, tu Dios tiene este atributo, el mío tiene este. Bueno, Elías dice: no, vamos a buscar al Dios verdadero, hay uno solo, tal vez no lo vemos,
pero vamos a buscarlo. Es verdad que en el otro también se revela Dios, pero vamos a buscarlo, vamos a converger en Él. Y resulta que vamos a poder converger en Él cuando estemos en ese silencio, porque aquí pegó ese salto. Dios está en el silencio. Entonces, fíjense, por dos lados, por dos niveles este texto nos dice algo muy fundamental sobre Dios. Le contesta a la propia revelación, Éxodo 19, le contesta a la acción del profeta que había actuado en nombre de Dios, mandando al degüello a los otros profetas y le dice, muy linda tu catequesis, pero yo no soy ese Dios del que estabas hablando. Siempre tengo algo nuevo para decirte. Y le contesta también a los profetas de Baal. Bueno, muy bien. Espero que con esta pequeña introducción al relato también se animen a leer estos relatos. Realmente un cristiano que solo conoce el Evangelio no conoce el Evangelio. Porque el Evangelio mama de todo esto. Recibe continuamente su fuerza de todas estas imágenes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.